Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí con una persona que en lo personal admiro mucho, una persona, un cineasta con ya bastantes trabajos dirigidos, guionista, director. Bueno, será mejor que se presente él. Maestro, buenas noches. Es un gusto tenerlo aquí. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Soy Eduardo Moreno Fernández. Como bien dijiste, justamente soy cineasta, soy guionista, me encanta escribir, me encanta dirigir y pues nada, básicamente eso, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, ya como para empezar la entrevista, quisiera que me platicara un poco sobre cómo es su proceso creativo, cómo llega a las historias, cómo nace un guión de Eduardo Moreno. Fíjate que esa es muy buena pregunta. ¿Cómo llegan las ideas? Bueno, de entrada yo creo que ha habido veces como que me han llegado de distintas formas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, cuando hice mi primer cortometraje, Mellow Yellow, yo tendría unos como 19 años, una cosa así, y tenía como mucho estas ganas de contar lo que yo sentía en un momento de mi vida que no tenía pues trabajo, que no tenía buen rumbo hacia qué iba a hacer, si me iba a dedicar al cine, cómo lo iba a hacer y todo eso. Entonces un poquito de esas vivencias vino las ideas, por ejemplo, para ese, en Sin tan solo pudiéramos dormir esta noche, que es mi primer largometraje, vino mucho de una experiencia que yo tuve de pareja en algún momento y entonces de repente un poco como metido en ese loop que tenía de pareja y demás, pues de repente como que creo que quise contar, ¿no? A manera un poco de terapia, yo creo de repente lo que estaba pasando haciendo un guión. Y por ejemplo, los últimos cortometrajes que he hecho, que son mucho de la violencia de género, creo que van de repente como una noche me senté a ver, bueno, qué temas me preocupan actualmente y pensé que uno era el medio ambiente y el otro la violencia de género. Entonces, siento que mis guiones y mis ideas han venido como de distintas partes, ¿sabes? O sea, como de lo que en cierto momento me preocupa o me llama la atención y, y viene creo que de una necesidad de tratar de entenderlo haciendo un guión o una obra, ¿no? O como meterlo a mi mundito, por así decirlo. Ujú, Sí, justo me salta un poquito con la temática ujú, de lo que menciona bueno, tiene ya bueno, he notado, dentro de su filmografía, este, como que ¿cómo podríamos decirlo? Esta temática que justo lo menciona, aborda sobre la violencia, lo aborda en El Abismo y lo aborda en Moretón, que es ujú. aborda todo esto de la violencia de género. Y bueno, juntándolo un poco con otra pregunta que tengo para usted, comentaba en algunas entrevistas pasadas que, bueno, podríamos decirlo como alumno de Arturo Ripstein. Ujú. Entonces, bueno, conociendo un poco sobre la filmografía y el estilo, las historias que cuenta Arturo Ripstein, ¿cómo, cómo influencia Arturo Ripstein, el cine de Arturo Ripstein, al cine de Eduardo Moreno Fernández? Ok, pues de entrada para mí, siento que el señor Ripstein, más allá de sus temáticas y más allá de su gran, su gran destreza técnica y todo esto, creo que a mí me influencia más como persona y como en el deseo de ser cineasta, porque justamente tuve la oportunidad en mis primeras chambas de trabajar en una película con él, ¿no? Yo en esa película fui de invitado y luego me pusieron a servir el café y luego me pusieron a hacer mil cosas, algo de extra, como un caramelo gigante por allá porque era una fiesta, ¿no? Entonces,
creo que a mí, más allá de que me influya como temáticamente, me influye en lo que vi, me influye en cómo, como yo no fui a la escuela, justamente, como yo no pude ir a una universidad a estudiar ni nada, fue más, me influye más en cómo yo veía cómo le hablaba a los actores, cómo abordaba la escena, y a cosas hasta más profundas, como algo que yo siempre cuento, como el hecho de amar lo que tú quieres, lo que tú haces, ¿no? Amar lo que tú haces. Entonces, esas son cosas como a mí me influyó más allá de los temas, y obviamente me encanta el cine del señor Ripstein, pero creo que fue más ahí, fue algo más bonito, como que fue algo como más profundo lo que me influye, ¿no? Ujú. Sí, perfecto. Bueno, también, un poquito ya hablando sobre las temáticas del cine, bueno, recientemente pude ver su cortometraje del Abismo, este, que justo habla sobre la violencia y un poquito juntándolo con esto que recién estamos saliendo, ¿no? Como es la pandemia. Que me podría platicar un poco sobre cómo surge esta idea del abismo. El Abismo, por ejemplo, bueno, es el segundo cortometraje justamente que hice sobre la violencia de género. Y El Abismo viene un poco como de estas ganas de querer como actualizar un texto que había hecho, ¿no? Me refiero a que primero vino Moretón, justamente, que habla sobre la indiferencia, ¿no? Ese habla más sobre la indiferencia hacia la violencia de género. Y justo cuando lo íbamos a estrenar se dio la pandemia y el encierro y todo. Entonces, como que en ese lapso yo creo que yo ya traía como eso en el pensamiento, y me di cuenta de repente que pues las condiciones de la violencia cambiaron, ¿no? O sea, habían cambiado, la gente ya estaba encerrada con sus victimarios, las personas lamentablemente víctimas, y no sé, sentí como que esta necesidad un poco de actualizar lo que ya había hecho, ¿no? En un momento en el que lo estábamos viviendo, en un momento que era obviamente actual, y que ha sido muy chistoso, porque justamente eso es algo que en algunos lugares me han dicho, no, es que es muy pronto para hablar de este tema, y es como de, pues no, para mí es como importante poderlo hacer en este momento que está ocurriendo, ¿no? O sea, básicamente. Sí, sí, justo, y creo que es como que muy atinado el hecho de llevar estas historias bueno, más allá de que pues ya todos digan que, que pues ya fue mucho y no quieren hablar de eso, creo que en estos casos es cuando más se debería de hablar, ¿no? Sí, totalmente. Gracias por el comentario. Y bueno, con esto, bueno, llevo un poquito a cómo fue la pandemia, tanto para el director como para la persona, cómo vivió, que no sé, si tenía proyectos, si se estancaron estos proyectos, cómo fue sobrepasar esta pandemia. Ok, está interesante porque es justamente el director y como el ser humano, ¿no? O sea, que eso está padre. Pues mira, yo básicamente, hablando de proyectos, justamente como te digo, había terminado uno y saltó esto, entonces no hubo tanto problema como por ahí. La verdad es que tuve una pandemia afortunada comparada a muchas personas porque pude resguardarme acá en la casa y todo. Un poco, yo creo que fue una pandemia muy reflexiva de varias cosas, de autoconocimiento. Yo vivo solo, entonces fue un poco como de repente estar muy aislado, no poder ver a la familia y todo, y estar pensando, ¿no? Entonces fue como de mucha autorreflexión, de mucho trabajar en mí mismo, y también como director, como cineasta, pues fue interesante porque sentí como momento justo para hablar de varias cosas, ¿no? Entre lo que yo pensaba y lo que estaba viendo en el momento. Entonces, aparte del abismo,
me hice otros 2 cortometrajes en ese lapso, más chiquitos, por así decirlo, que uno fue Naufragios, que Naufragios lo hice yo completamente solo con mi celular y básicamente y yo salgo ahí y actúo y todo. Entonces, ese fue chistoso porque hasta ganó premios en Serbia, ¿no? Y hice otro cortometraje, 20 Mississippis, que era un poquito como imaginar, ¿no? Imaginar cómo iba a ser la nueva normalidad. Y ese lo hice yo, mi fotógrafo y la actriz, ¿no? Y párale contar, es un cine minuto. Y ese cine minuto también le fue muy bien, fue muy premiado. Entonces, no sé, o sea, reconozco que tuve una pandemia afortunada en muchos aspectos comparado a mucha gente, ¿no? Porque hubo pues gente que murió, hubo gente que la estaba pasando mal. Entonces sí, la verdad es que tuve una pandemia afortunada que me dio espacio para crear y tratar de mejorarme yo como persona también. Sí, bueno, entonces, ligado un poquito a esto que menciona, ¿cuál diría usted que es lo que le dejó la pandemia? Igual, tanto al director como a la persona. Ok, ¿qué me dejó la pandemia? Yo creo que es chistoso porque es buena pregunta, porque yo creo que algo que me pasaba antes de la pandemia es que era como, sigo siendo muy clavado con mis cosas y sigo siendo muy clavado con lo que quiero hacer, pero siento que sentía como que era muy prioritario todo, ¿sabes? O sea, como que mi vida era nada más hacer cine y nada más estar escribiendo y nada más y digo, sigo con las mismas ganas y todo, pero también tuve la oportunidad de abrirme un poquito más, ¿no? De entender que a lo mejor, pues no nada más mi trabajo y mi carrera era lo importante, sino también mi familia, también la gente con la que me relaciono, mis amigos, mi novia, ¿no? Entonces, no sé, creo que me dejó ese tipo de conciencia. Ujú. Sí, bueno, y ahora hablando un poquito de un trabajo que menciona que hizo en la pandemia, el de naufragios, este, bueno, ¿cómo vio usted como que esta, pues, si podríamos llamarlo así, salida a Ujú. través del arte de un encierro, ¿no? Del hecho de transmitir? ¿Cómo nace Naufragios? ¿Qué es lo que le quiere contar Eduardo Fernández a la gente a partir de Naufragios? Bueno, yo creo que Naufragios de entrada empezó un poquito pues como un juego, ¿no? Para no volverme loco acá encerrado, un poquito como bueno, o sea, nada más tengo el celular, a ver si es cierto que puedo hacer un cortometraje con un celular, qué necesito, cuáles son los retos, porque también es chistoso, porque ese fue un cortometraje que yo iba escribiendo en el momento, o sea, yo no hice como normalmente hago un guión y, bueno, ahora voy por las escenas, sino más bien me levantaba y decía, bueno, ahora qué voy a grabar, ¿no? Y qué onda, tomando en cuenta que pues era el momento en el que no podíamos ni salir, ¿no? O sea, no sabíamos bien qué onda, qué nos iba a pasar, si nos iba a reventar la cabeza o algo. Entonces, creo que es chistoso porque ese corto, al final de cuentas, creo que es muy personal también, porque habla de ciertos fantasmas, ¿no? Habla como de fantasmas y de ideas con las que uno está clavado, ¿no? Y se me hizo interesante porque dije, bueno, aparte de un encierro físico, es como un encierro emocional y es como un encierro mental. Y de hecho, si ustedes ven el corto, o sea, también llega un momento que le dicen, güey, la pandemia ya terminó hace un rato, terminó hace años y todavía sigue encerrado el personaje. Entonces, más que escapar, o sea, es chistoso porque, y parece incongruente, pero escapé en cierta forma un ratito haciendo cine, ¿no? Haciendo lo que me gusta y distrayéndome y eso, pero sobre una temática que habla de estar encerrado y estar enjaulado y no poder avanzar, ¿no? Entonces, eso fue chistoso. Sí, me parece muy, muy, muy interesante.
Bueno, Gracias. avanzando un poquito, me gustaría hablar un poquito sobre su largometraje, si tan solo pudiéramos dormir esta noche, Claro. con el que ganó premio a mejor director en Seúl. ¿Cómo fue, pues, digamos, esta transición de los cortometrajes allá a dirigir un largometraje y, pues bueno, cómo fue todo este proceso para llegar a si tan solo pudiéramos dormir esta noche? Híjole, fíjate nomás que me gusta como esa reflexión, ¿no? Como pensar en eso ahorita que lo mencionas, ¿no? Yo creo que si tan solo podamos dormir esta noche, al final del día para nosotros los cineastas o los cineastas de mi generación, pues tu Moby Dick es hacer un largometraje, ¿no? Es tu ballena blanca que buscas y que quieres lograr y todo esto, ¿no? Entonces yo la verdad es que siempre quería eso, quería hacer un largometraje más allá de hacer cortos, ¿no? Y sobre todo porque creo que tenemos muy mal entendido que los cortos sentimos que es como un trabajo amateur o que es como de alguien que está empezando, ¿no? O sea, y no siempre es así, ¿no? Así no es el caso. Fíjate que a mí, yo cuando hice Si tan solo pudiéramos dormir esta noche, venía de hacer mis cosas de una forma muy independiente. Yo no soy una persona que busque como los apoyos del gobierno o algo, soy alguien que prefiere, al menos en esta etapa de mi carrera, con lo que tengo, a ver qué puedo hacer y a ver qué puedo juntar y todo, ¿no? Y un poquito así fue la idea de hacer Si tan solo pudiéramos dormir esta noche. Salió muy, yo siempre estaba buscando como qué historia podía ser mi primer largometraje y de repente se me ocurrió esa historia y dije, perfecto, para esta no necesito ovnis, ni dinosaurios, ni cosas, ni Transformers para hacerla, puedo hacerla muy chiquito, perfecto, hagámoslo con esto, ¿no? Entonces fue mucho, fue mucho eso, fue mucho trabajo, hacerme como la idea de, ok, voy a hacer esto, se me fue juntando gente, ¿no? O sea, una casa productora que decidió entrarle al proyecto, eh, era también el primer largometraje que ellos hacían, y pues nada, o sea, fue muy padre y fue yo creo que ahí sí mi verdadera escuela de cine, porque uno hubiera pensado que hacer un largometraje es como hacer un corto grandote, pero no, es totalmente distinto, hay nuevos retos, es una carrera muy a largo plazo, ¿no? O sea, siento que más que o sea, sí, siento que es como otro juego, básicamente, ¿no? No es nada más hacer un cortometraje grandote. Entonces, me dio mucho miedo, me dio mucho nervio, me dio mucha emoción. Había días que yo llegaba de filmar, toda la filmamos en la noche y fueron como 9 días. Y había veces que yo quería salirme de ahí llorando, casi, casi, de que no sabía qué había hecho. Y había días que en los que yo quería agarrar la cámara a besos, de, güey, no manches, qué chingón está esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces fue muy interesante y sí fue, yo creo que si de por sí siempre ha sido una escuela esta carrera, siento que fue como, no sé, como uno de los cursos principales, ¿sabes? Sí, bueno, y justo como lo menciona, creo que si tan solo pudiéramos dormir esta noche bueno, como dice, no necesitaba ovnis, no necesitaba nada, ¿no? Es las personas lo que hacen la historia y lo que hace lo que lo hace una gran historia. El Gracias. hecho de repente pasar de escenas donde hay gente gritando a escenas tan calmadas, ¿no? Cosas con las que alguien se puede sentir muy identificado. Entonces yo creo que eso es parte de lo que lo hace una gran película. Gracias. Y bueno, entonces, ¿cómo sobrepasa, o bueno, cómo sobrelleva todas estas emociones que se dan en un rodaje? ¿Cómo sobrellevarlas? Es chistoso porque creo que hasta cierto punto te vas haciendo como de un caparazón, ¿sabes? En el momento. Y sabes, o sea, yo por ejemplo pensaba que si yo tenía algún error, en ese momento me iba a morir,
¿sabes? O sea, en ese momento me iba a dar un paro cardíaco y ya, ¿no? O algo estuviera yendo mal. Entonces, en una carrera como la mía, que más que tener certezas académicas ha sido de, voy a hacer tal cosa y la hago y a lo mejor no me sale bien y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar, pues he ido desarrollando un poquito como cierto caparazón, ¿no? Y saber que pues no me voy a morir si no sale algo, ¿no? Entonces, de entrada eso fue, ¿no? Porque pues, obviamente uno llega con la emoción y llega con el nervio de que las cosas salgan bien. Yo me pongo súper nervioso. El día anterior a que voy a filmar no duermo, no puedo dormir, estoy pensando que no sé qué. El último cortometraje que hice, Glaciar, que todavía no sale, que lo terminamos creo que hace 3 semanas, eh, fue muy chistoso porque también la locación que escogimos no tenía nada de ruido y yo decía, perfecto, no hay aviones, no hay nada que está pasando, ¿no? Y fuimos como 5 veces. Y la vez que estábamos ahí, la puta, pues aviones, todo, de todo hubo, el árbol que no habían tirado en 70 años lo mandaron tirar ese día, se peleaban los perros con los gatos con los perros, los gatos con los gatos y los perros con los perros, o sea, pasó de todo. Y yo ahí me di cuenta un poco más de mi madurez, porque pues sí estaba nervioso, sí estaba ahora sí que como con el tiempo en los talones, porque es algo con lo que trabajamos mucho los cineastas, con el tiempo como tal, ¿no? Tarkovsky decía que esculpimos el tiempo, de hecho, pero fue como más calmado en mi situación, fue saber, bueno, ahorita no va a pasar nada si no sale por X o Z, ¿no? Entonces es de entrada como aprender a manejar esas emociones y también un poco, como que yo creo que las negativas dejarlas un poquito más de lado y concentrarte en el trabajo y en las positivas, ¿no? Y decir, ok, pero esto sí está, esta parte de la actuación está saliendo súper bien, vamos a seguir trabajando con eso y tratar un poco de ser optimista también, porque al final de cuentas, al ser el director, eres la cabeza del crew. Y si eres la cabeza del crew y te ven con dudas, o te ven enojado, o te ven como tú estés, es como va a estar tu set, ¿sabes? Con la atmósfera que va a tener. Entonces, pues justo hay veces que uno tiene como que apechugar y guardarse un poquito eso y dejar que florezcan más bien las emociones constructivas y positivas. Sí, bueno, la verdad se me hace una labor admirable. Gracias. Este, y pues bueno, ya un poquito para ir cerrando la entrevista. Escuché en entrevistas anteriores que usted sabía desde niño que quería hacer cine. Ajá. Entonces, ¿qué le diría al pequeño Eduardo si lo tuviera enfrente? ¿Qué le diría ahorita? Yo creo que le diría varias cosas. O sea, y de entrada, entre las cosas que le diría es que, por ejemplo, esas ganas de hacer, esas ganas de intentar, esas ganas de ¿cómo se llama? De seguir soñando y de seguir creando y eso, que nunca se me acabaran, ¿no? Que nunca se me acabaran porque las cosas realmente salen, nada más es muy difícil, ¿no? A veces siento que hacer arte en general y luego en un país como el nuestro es muy difícil porque es casi crear algo de la nada, ¿sabes? O sea, porque una película no es algo natural. Si fuera natural, saldría de las flores y saldría de los árboles, ¿no? O sea, es tratar de sacar de la nada algo, ¿no? Entonces creo que siguiera un poco con eso, que siguiera con esas ganas y algo que también es muy importante, que fuera más abierto a dejarme ayudar, ¿no? Porque creo que luego pasa eso, luego tenemos esta tendencia a, no, es que yo lo tengo que hacer y que no sé qué y que no sé cuánto. Y hay gente en nuestra vida que realmente nos quiere ayudar de repente, que realmente le interesamos, que realmente quiere que, digo, la mayoría de la gente creo que tenemos al menos a alguien así, ¿no? Alguien que nos pueda ayudar y nos pueda dar un buen consejo, o que realmente busca ser parte de nuestra vida y este tipo de cosas. Entonces yo le diría también que fuera un poco más abierto a eso, que fuera un poco más a escuchar, ok, entonces
puedo juntar este talento, ¿sabes? ¿No? O sea, como ayudar un poco, no solo para lo del cine, sino en la vida también, como te digo, o sea, no somos, creo que existe esta muy mala idea de que el artista genio tiene que es un enojón y que no tiene que estar aislado y no, eso no es verdad, o sea, al final de cuentas, tú trabajas con gente y tú trabajas para la gente y trabajas para ti mismo también. Entonces tienes que tener una relación hasta cierto punto saludable con tu entorno, ¿no? Entonces, yo diría eso, que siguiera con las ganas, que nunca se me acabaran, hasta ahorita nunca se me han acabado, cosa que me da mucho gusto, y estar más abierto a recibir ayuda cuando viene de gente, digo, en esta carrera te encuentras de todo, pero cuando viene de gente que realmente quiere lo mejor para ti, abrir un poco la mente y dejarlos entrar también. Sí, bueno, creo que es algo que también sirve de consejo, ¿no? Para todos los que tal vez en algún momento quisiéramos dedicarnos al cine. Exacto. Y pues bueno, ya como último, quisiera que me contara, o bueno, que nos contara un poco sobre sus trabajos, cómo, dónde podemos verlos, qué viene para Eduardo Moreno. Bueno, de mis trabajos, o sea, si tan solo pudiéramos dormir esta noche, sigue en Amazon Prime. Ahí se puede ver, es una película del catálogo mexicano. Eh, la mayoría de mis cortos andan un poquito regados, pero entre cortos y eso, por ejemplo, está Moretón, que Moretón está en YouTube y creo que ahorita tiene como 8,000 views, ahí va. Entonces, es un corto que ahorita ha retomado un poquito de fuerza, fíjate, porque de hecho este viernes lo van a presentar en Estambul, en el Instituto Cervantes, allá en Estambul. Eso va a estar padre. Eh, Vienen también, bueno, en Vimeo también están mis cortos, Eduardo Moreno Fernández, y ahí también vienen trabajos que he dirigido de publicidad, por ejemplo, ¿no? Y próximamente tengo este corto del que ya te estaba platicando, Glaciar, que ya lo terminamos hace poquito y va a empezar su rodada en festivales el año que viene. Y ¿qué más tengo? Bueno, quiero ahorita empezar un corto, estoy armando un corto que es sobre ciencia ficción, que se llama Un heliotropo humano, lo estoy poniendo y es sobre ciencia ficción. Entonces, eso es como lo más pronto que tengo por el momento. Bueno, estaremos esperando con ansias sus próximos trabajos. Y pues bueno, muchísimas gracias, maestro, por su tiempo. Creo que fue una plática bastante interesante, bastante buena. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Alan, la verdad, es un honor estar aquí contigo platicando y me encantó. Creo que fueron excelentes preguntas y gracias por ver mi obra, de verdad. Muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar y ya.